Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Dios les bendiga más. Hemos venido a adorar a nuestro Dios, hemos venido a exaltar su nombre aquí en su casa. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar buscando en sus Biblias, por favor, si me pueden acompañar, en el Salmo 139. Salmo 139. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versos. Por favor, si podemos ponernos sobre nuestros pies y vamos a iniciar. Y dice: omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y dice el 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Gloria a Dios. Este salmo es uno de mis favoritos porque me recuerda de que aún donde yo pueda estar, en lo más bajo que pueda caer, Dios está con nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Nuestros pensamientos, aún nuestros pensamientos son conocidos delante de Él. Así que en esta mañana hemos venido con este privilegio de poder adorar a Dios en su casa, de poder exaltar a Dios con libertad. Esto es un privilegio que nosotros tenemos. Así que en esta hora vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a olvidarnos de cualquier carga, de cualquier preocupación, y vamos a depositarlas delante de Él, porque Él cuida de nosotros. Santo eres, Señor, te alabamos en este día, te glorificamos, oh Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Oh Señor, en esta hora nosotros te pedimos que seas tú paseándote en este lugar, que seas tú, Señor, glorificándote en nosotros. Espíritu de Dios, trata con nuestras vidas, Padre. Trata con nuestro corazón de manera personal e íntima, Señor. Aún, Dios, estando aquí congregados, Padre Celestial, que tú hables a nuestros espíritus, oh Señor. Espíritu Santo, muévete con poder. Trae sanidad, trae libertad, trae salvación, oh Dios eterno. Oh Señor, nosotros sabemos, Padre, que tú estás en este lugar. Oh Señor, y nosotros queremos adorarte y bendecirte. Oh Espíritu de Dios, perdónanos cuando te fallamos, perdónanos y despójanos de todo pecado, oh Señor, para que nuestra alabanza, oh Señor, pueda ser escuchada ante tu trono. Espíritu de Dios, pon en nosotros palabras de agradecimiento, pon en nosotros, Señor, un cántico nuevo. Oh Señor, que podamos, oh Dios,
alegrarte a ti, alegrar tu corazón. Te bendecimos, Espíritu de Dios. Te exaltamos. Oh Señor, gracias te damos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Él es bueno. Él está aquí en este lugar. Santo eres Jesús. Gracias, Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es tu nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es tu nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Rendimos nuestro corazón en esta mañana, Señor, a ti. Oh, te alabamos, oh Rey, te bendecimos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas en esta mañana. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a La salvarme. muerte venciste, Aleluya. el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable,
Tú eres poderoso, Aleluya. Señor. Gracias, Oh, en nombre Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a darle un aplauso grande a ese Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor para siempre. Dios le siga bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno, qué alegría estar en la casa del Señor. Qué gran privilegio estar en la casa del Señor. Esta es una expresión nuestra, originaria de nosotros, que el mejor lugar del mundo es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es el lugar donde recibimos bendición de Dios. Es el lugar donde el Espíritu de Dios se mueve con poder. Este lugar es mejor aún que nuestra propia casa. El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él se alegró con los que le decían. O sea, para él era grandioso aún ver que las personas se animaban a ir a la iglesia, a ir al templo. Decimos iglesia, pero la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Que conocemos eso, sabemos eso. La iglesia somos nosotros. Este es el lugar que hemos dedicado al Señor. ¿Para qué? Para que aquí nos reunamos y aquí podamos compartir y podamos ver las grandes maravillas del Señor, porque Él dijo: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, es una promesa. Aquí hay más de dos reunidos, aquí está el Señor. Aquí está el Señor, y no importa por las situaciones que estemos pasando. Lo importante es que el Señor está aquí con nosotros. Y el Señor quiere que le pongamos atención. El Señor no quiere que estemos con nuestra mente en los problemas y en las situaciones. En la misma situación que estamos pasando por esto del coronavirus, que está afectando a todo el mundo. El Señor quiere que ya que hemos venido aquí a la casa de Dios, nos enfoquemos en Él y que podamos darle a Él, porque Él no quiere que vengamos con las manos vacías. Ya usted le dio al Señor, gloria al Señor. Ya usted le dio adoración y alabanza. Síguele dando adoración y alabanza, porque eso debe ser continuo. ¿Sabe que eso es lo que al Señor le agrada? Un corazón contrito y humillado, y un corazón agradecido. El Señor en verdad se alegra de que su pueblo esté de esa manera. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 4. Gloria a Dios para siempre. Capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 8. Libro de Génesis, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 8. Alabado sea el nombre del Señor. Si todos lo tienen, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hermosa mañana. Amén, hermano. El pecado está a la puerta. Con todo, si Cristo está contigo, tú lo vencerás. El pecado está a la puerta. Con todo, si Cristo está a tu lado, tú lo vencerás. Hermano, nosotros vemos acá una historia que es el primer homicidio que se cometió en la humanidad registrado. Aquí está Caín y aquí está su hermano Abel. Uno tenía un corazón agradecido, los dos tenían corazones agradecidos, claro que sí, pero uno tenía un corazón lleno de maldad y de pecado. Nosotros sabemos que Dios desprecia el pecado, Dios aborrece el pecado. ¿Y qué es el pecado, hermano? Si nos vamos, por ejemplo, a un diccionario secular, podríamos decir que pecado es cualquier hecho, cualquier dicho, deseo, pensamiento o cualquier cosa que se comete contra la ley de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí nosotros vemos que Caín se pone rebelde porque Dios no acepta su ofrenda que él lleva. Debe a nosotros alentarnos, hermano, alentarnos. Porque todo lo que nosotros hagamos en el camino del Señor, el Señor mira lo que está dentro de nuestros corazones. Si usted no hace las cosas con sinceridad de corazón, con un corazón limpio y puro, el Señor no va a aceptar lo que usted haga para Él. Por eso dice la palabra claramente que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Óigase, no es nada más lo que hagamos aquí en el asunto de la iglesia. Todo lo que hagamos en nuestra vida diaria tenemos que hacerlo como si fuera para el Señor. Porque el Señor conoce nuestros corazones. De nada nos vale que nosotros hagamos las cosas y sea nada más de nuestros labios para afuera lo que sintamos, sino que sea del corazón. Caín y Abel, ambos, pasando el tiempo, reconocieron la grandeza del Señor, amados hermanos, y ambos le llevaron una ofrenda al Señor. Ambos llevaron para hacer un sacrificio de una ofrenda al Padre Celestial. Pero mire, amados hermanos, ¿qué pasó? Caín recogió, Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas, cuidaba animales y cosas así. Mire, hermano, Caín recogió de lo que pudo, algo que debemos tener muy en cuenta nosotros. Cuando venimos aquí a la casa del Señor y traemos algo para Él, debe ser de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser de lo mejor. Es más, aún venimos a la casa de Dios, usted debe buscar el mejor vestido, usted debe buscar la mejor ropa, porque usted va a la casa de Jehová. Jehová es lo más grande que hay. ¿Cuántos dicen amén? Jehová es lo más grandioso que hay. Y si venimos aquí a tener un servicio para Él, debemos venir también bien representados. Bendito sea el Señor. Pero también cuando le traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, debemos hacerlo con alegría. No debe ser con dolor, hermano querido. No debe ser con dolor. Debe ser con alegría, sabiendo que dice la palabra que es más bienaventurado, ¿qué cosa?
Anoche los caballeros estaban en esa parte, dijeron, alguien dijo, explicó acerca de eso. Es más bienaventurado dar que recibir. Cuando usted da al Señor, mire, usted será grandemente bendecido. Ahora, no es que usted va a recibir bendición del Señor porque usted dé. Ya eso lo hemos explicado muchas veces. Pero Dios lo que mira es el corazón. Si su corazón está limpio, si su corazón está puro, todo lo que usted haga va a ser hecho en base a ese amor, a ese corazón limpio y puro que usted tiene. Pero si su corazón entonces está sucio, hay que pedirle al Señor que lo limpie. Hay que pedirle al Señor que lo limpie, porque pecado es cualquier cosa, cualquier hecho, cualquier deseo, cualquier pensamiento que va en contra de la ley de Dios, de lo establecido por Dios. Hermanos, el pecado trae consecuencias muy difíciles a la humanidad y a todo ser humano. Ese pecado que entró, ese pecado de odio y de envidia y de celo que entró en Caín con su propio hermano Abel, eso impera hoy día en el mundo en que estamos viviendo. Era necesario que Caín matara a su hermano Abel porque Dios vio con agrado a su ofrenda y la de él no la vio con agrado. Y hoy en día, ¿cuánta gente le quita la vida a cualquiera por cualquier cosa leve? Yo he sabido que le han quitado la vida a personas hasta por 300 pesos. Hasta por 300 pesos le han quitado la vida a algunas personas. ¿Y qué hay en el corazón de esa persona que le quita la vida a aquel ser humano? Aquel ser humano que Dios creó a su imagen y semejanza, y que si tiene vida, el único que se la puede quitar es Dios. Ese corazón de esa persona está ennegrecido. Ese corazón de esa persona está lleno de pecado. Está lleno de influencia de parte del enemigo, el cual hoy en día está buscando encontrar mentes débiles para que hagan no solamente homicidios, sino toda clase de pecado y estén contra la ley de Dios que el Señor ha establecido. Dios estableció mandamientos, ordenanzas, y no solamente son los 10 que están en el libro de Éxodo capítulo 20, hermanos, sino que hay muchísimas cosas, reglas y normas que nosotros como cristianos tenemos que observar, y al observarla ponerla en práctica para que no estemos pecando contra Dios. Porque nosotros no somos igual que la gente del mundo. Nosotros somos un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Él, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo somos luz. Este mundo está en oscuridad. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La práctica del pecado, hermanos, trae consecuencias negativas, trae consecuencias a la humanidad, trae consecuencias a la familia, trae consecuencias al matrimonio, pero también trae consecuencias a la persona individualmente, sea joven, sea adulto, sea hombre, sea mujer. Cuando se está practicando el pecado, amados hermanos, estamos fuera de la gracia de Dios. Y es penoso cuando estamos fuera de la gracia de Dios, porque entonces lo que nos espera es el juicio de Dios. Y yo no quiero estar en el juicio de Dios, yo quiero estar mejor en la gracia y en la misericordia del Señor. El pecado trajo como consecuencia la muerte. Jehová le dijo al hombre en el jardín del Edén: el día que tú me desobedezcas, el día que tú peques, tú vas a morir. Y así sucedió, amados hermanos. Y hubo una muerte espiritual en ese mismo momento en que el hombre pecó, en que el hombre desobedeció. Y desde ese punto en adelante, el hombre empezó a morir físicamente también.
Porque el pecado, amados hermanos, trae las dos muertes, tanto la muerte espiritual como la muerte física. Por eso morimos hoy los seres humanos todos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es necesario, amados, que nosotros como cristianos nos mantengamos alejados de la práctica del pecado. ¿Cuál fue la situación de Caín? Mató a su propio hermano. Su propio hermano, él le quitó la vida. Amados, queridos, y después dice que aún la sangre de Abel clamaba a Jehová por justicia. Y Dios, amados hermanos, a todos aquellos que viven practicando el pecado y viven una vida pecaminosa, Dios también le tiene lo de ellos, pero también tendrá lo de nosotros, y nosotros como cristianos, ya que hemos abandonado al mundo, ya que le hemos dicho al Señor, Señor, abandono el mundo y al pecado y a la carne, y seguimos practicando el pecado, entonces Dios tiene lo de nosotros y no va a hacer cosas buenas. ¿Oyeron, hermano? No va a hacer cosas buenas, porque el pecado, la práctica del pecado no trae cosas buenas. Es tan así que Dios, cuando creó al hombre en el huerto del Edén, el hombre estaba muy bien antes de pecar. Antes de él desobedecer, él estaba muy bien, todo bueno, todo agradable. Y cuando Dios le hizo a la mujer, le dijo, sí, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Alegre, contento estaba Adán. Cuando Dios le hizo a Eva, alabado sea el Señor. Como nosotros también estamos bien contentos con nuestra esposa que el Señor nos da. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos caballeros dicen amén? Pero, amados hermanos, cuando vino la desobediencia, cuando vino el pecado, ya Adán entonces no pensaba de la misma manera. Se excusó ante Dios y le dijo, no, la mujer que me diste por compañera, como quien dice, tú eres el culpable que me diste esa mujer. Pero él estaba alegre y contento por haberle dado a la mujer, porque él estaba solo. Y así por el estilo, amados hermanos, muchas veces no se reconoce, se nos hace difícil reconocer que hemos pecado y pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho, sino que en algunas ocasiones presentamos excusas al Señor, como lo hizo Adán y como lo hicieron muchas otras gentes que fueron enfrentados por el Señor por causa de desobedecer, de pecar, y no admitieron que habían pecado. Ahora, después que el hombre desobedeció, después que el hombre pecó, mire lo que le dijo el Señor. Génesis capítulo 3 y verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué razón es que tenemos que pasar tanto trabajo para buscar el sustento de cada día? No era así al principio, antes del hombre desobedecer. Ahora usted tiene que fajarse a trabajar y sudar con el sudor de su frente, en cualquiera de las áreas que usted sea, que usted tenga una profesión, pero tiene que fajarse. Muchas veces los que logran una carrera, de que van más suave, ¿verdad? Porque no tienen que trabajar como los que echan día. Los que echan día tienen que pasar ese día entero sudado y con mucha falta de fuerza, tienen que esforzarse mucho. Y hay otros que ya el Señor les permitió lograr su profesión y están quizás en una oficina con aire acondicionado, pero de todas formas aún es una carga mental y psicológicamente también el trabajo, el tener que trabajar. Pero ¿y por qué el Señor lo tuvo que poner a trabajar? Por la desobediencia. Pero el hombre lo que iba a hacer era a cuidar el huerto, el jardín que Dios lo había puesto, a cuidarlo, nada más. Entonces, el pecado trae consecuencias que el Señor quiere evitar en nosotros.
Porque Dios es justo, amados hermanos, y Dios no tendrá por inocente al culpable. No, el que es culpable, el que está viviendo su vida de pecado y de maldad, tendrá que pagar ante Dios. Dice la palabra que Dios va a celebrar un juicio, el juicio ante el gran trono blanco, donde todo el mundo estará ahí. Y todo el mundo recibirá según lo que haya hecho aquí en la tierra, pues dice la Biblia que se abrirán muchos libros, varios libros. También se abrirá el libro de la vida. El libro de la vida es donde están los nombres de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Donde están los nombres de cada uno de nosotros. Y ya nosotros estamos asueltos prácticamente. Nosotros vamos a estar ahí porque tenemos que estar ahí en ese juicio. Pues todo el mundo tendrá que estar ahí. Y todo el mundo tendrá que arrodillarse ante Dios. Pero el que ha vivido una vida de pecado, de disolución, de maldad, de odio, de engaño, allí el Señor le va a dar su parte y le va a decir: yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y yo sé que esas palabras no las voy a recibir yo, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y yo quiero servirle hasta el último día de mi vida. Y yo sé que ustedes también. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tenemos que hacer lo posible. De cada día el Señor nos ayude a mantenernos alejados, no del pecado, sino de la práctica del pecado, amados hermanos. Porque vamos a estar en este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a estar alrededor de pecado y de pecadores en todas partes y viendo cosas negativas cada día. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús a su Padre en cuanto a los discípulos? Le dijo: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Aunque el mundo siga su corriente de pecado, de maldad, usted y yo no vamos a seguir esa corriente jamás. Y aunque tengamos que nadar en contra de la corriente, pero tenemos un motor en nosotros, tenemos una fuerza en nosotros. El Espíritu Santo nos guía y nos da la fortaleza para poder nadar hasta donde tengamos que nadar en vía contraria. Hermanos queridos, haciendo esfuerzo, pero sabiendo que tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos son victoriosos en Cristo? ¿Cuántos son victoriosos en medio de esta pandemia? Nos ha afectado esta pandemia a todos, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dice la palabra en el libro de Primera Crónica, capítulo 10, verso 3. Aquí tenemos una persona que Dios escogió, para que ustedes se den cuenta. Dios escogió para que fuera rey en Israel, pero pecó, hermano. Y el corazón de Saúl, hermano, no estaba alineado a lo que era hacer la voluntad del Señor. Lamentablemente, Saúl se volvió prepotente y arrogante también. Y eso que cuando a él lo mandaron, el Señor envió para ungirlo, él se escondió. Ustedes conocen la historia. Él se escondió. Y estaban buscándolo para ungirlo. Y él estaba metido en una paja de animales por allá. Y el Señor le dijo: vayan, busquen lo que está escondido allá. Alabado sea el Señor. Sin embargo, ese que parecía de que humilde y sencillo, mire entonces cómo se rebeló contra Dios, cómo dejó que el pecado arropara su vida, la arrogancia arropara su vida, el orgullo arropara su vida, hermano. Debemos tener cuidado porque el pecado está a la puerta, el enemigo está acechando, buscando una brecha por donde entrar a nuestros corazones para hacernos daño. Y dice acá: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Óigase bien, todas estas cosas las hizo el rey Saúl. En una ocasión hasta consultó a una bruja, a una adivina, cuando
las mismas reglas, los mismos mandamientos del Señor prohibían y prohíben hoy tajantemente a nosotros como cristianos que consultemos a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros. Y esto lo hizo el rey Saúl, y no obedeció la palabra del Señor. Dejó que el pecado entrara a su corazón. Le dio la bienvenida al pecado y lo albergó en su corazón y ejecutó cosas negativas ya después que ese pecado estaba en su corazón. El Señor le dijo claramente a Saúl: hazle guerra a Amalek y destruye todo. Destrúyelo a todos. Porque el Señor sabía que muchas de esas naciones que eran paganas no podían quedar ni siquiera uno de ellos, porque le iban a hacer tropiezo al pueblo de Dios. Se iban a desarrollar después si quedaban. Y así mismo fue muchas naciones que el pueblo de Israel no destruyó, amados hermanos. Dice la palabra que fueron como agujas, como espinas para ellos, porque desobedecieron y lo dejaron ahí entre ellos y lo pusieron a pagar impuestos y cosas así. Y Dios le había dicho que todas esas naciones tenían que ser destruidas. Y entonces Saúl, que teniendo misericordia, dejó vivo a Amalek, el rey, óigase bien, y también vio que había muchas vacas gordas, que había muchos becerros gordos también y muchas ovejas. Y dijo: no, el Señor, eso es parafraseando yo. Quizás dijo Saúl: no, el Señor está equivocado. Jehová está equivocado. ¿Por qué todo este desperdicio de todos estos animales? No destruyó nada de eso. Se lo llevó para allá, para él y para los suyos, hermano. Y después que a él lo llaman por su pecado y por su desobediencia, él acomoda la cosa y dice: bueno, el pueblo tuvo misericordia y yo dejé vivo a Amalek, aquí está. Y también el pueblo no quiso destruir todas esas ovejas y toda esa vaca para ofrecer sacrificio a Jehová aquí en su altar. Hermanos, y Samuel le dijo claramente a él: mira, se complace Jehová en los sacrificios más que en obedecer. No, obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, obedecer es mejor que usted pecar. Obedecerle al Señor y practicar lo que a Dios le agrada es mejor que usted envolverse en el pecado y en la maldad, en la mentira, en el engaño. Porque Dios no va a estar con usted cuando usted tenga un corazón de esa forma, hermano. ¿Sabía usted eso? Dios se va a alejar de usted de una vez. Porque Dios no hace liga con el pecado. Dios no hace liga con el pecado. No se pueden juntar para nada. Pero nosotros creemos que sí, que podemos estar haciendo aquí, haciendo allá, teniendo un corazón sucio, que primero tiene que ser dejar que la sangre de Cristo lo limpie, y entonces después seguir sirviéndole al Señor con un corazón limpio y puro, como dice la palabra. Murió Saúl y murieron sus hijos, lamentablemente, por su pecado y por su rebeldía. ¿Se va a usted dejar matar por el pecado? No. La palabra que leímos dice: si bien hicieres, no será enaltecido. Si usted y yo hacemos el bien, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a enaltecer a nosotros. A su tiempo nos va a poner en alto, a su tiempo, al tiempo de Él. Él nos va a ensalzar. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina, todos, pero es cuando obedecemos, cuando hacemos el bien. Si hacemos el mal, entonces no hay nada bueno para nosotros. Con todo, dice aquí la palabra: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe usted? Usted tiene el potencial, usted y yo tenemos el potencial de enseñorearnos del pecado.
No es el pecado que tiene que enseñorearse de nosotros. Nosotros tenemos al Cristo de la gloria. Nosotros tenemos la sangre de Cristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el pecado queda aplastado en el nombre de Jesús. No debemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, como dice el apóstol Pablo. Ahora, si nos mantenemos pecando, hermanos, van a haber consecuencias. Dice aquí la palabra, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Proverbio 11:19. Y yo saco una conclusión con este verso bíblico, que el que peca, el que practica el pecado, más que muerto, más que vivo, está muerto. Toda la gente que llevan una vida de pecado y olvídese que por más que usted lo vean que progresen y que estén disque bien, hermano, no están bien, están muertos porque no tienen a Cristo. Y el asunto de usted estar bien o estar mal es que tenga a Cristo o no tenga a Cristo. Y si usted está practicando el pecado, usted no tiene a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Eso está claro como el agua. Si nosotros vivimos practicando el pecado, Cristo no está con nosotros. Dios no puede bendecirnos. Dios no puede ayudarnos. Porque ¿cómo puede ayudar y bendecir el Señor a una persona que está en rebeldía y que está en pecado? Yo me acuerdo de una ocasión cuando le dieron... Cuando el Señor hizo un milagro con un ciego de nacimiento y los fariseos lo llamaron y le dijeron, ¿qué tú crees de ese hombre? De que te sanó a ti. Y él dijo, bueno, yo creo que es un profeta, porque nadie se ha conocido que le dé la vista a un ciego de nacimiento. Y ellos dijeron, mira, ese hombre es pecador. Le dijeron los fariseos que eran enemigos del Señor. Y él le dijo, bueno, si es pecador, yo no lo sé. Yo una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo porque él me dio la vista. Y Dios no escucha a los pecadores. Le explicó el mismo que había sido ciego. Le estaba dando cátedra de enseñanza a los escribas y a los fariseos. Y eso lo puso a ellos carcomerse por dentro. Le dijo, y Dios no escucha a los pecadores, solamente a aquellos que hacen su voluntad, aquellos que hacen la voluntad de Dios, a eso Dios escucha. A los que hacen la voluntad de Dios, a eso Dios escucha. A los que están en la práctica del pecado, el Señor no los escucha. Por eso dice aquí la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 12, que esa consecuencia del pecado en la humanidad fue grande. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros sabemos del pecado original. Cada uno de nosotros hemos nacido del todo en pecado. Porque ¿quién nos trajo a este mundo? Nos trajeron nuestros padres por voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Mi padre y mi madre eran pecadores. Entonces, yo nací del todo pecador. Por eso dice que por un hombre entró el pecado al mundo, un hombre Adán, cuando desobedeció allá. Y así como Dios le dijo, el día que tú peques, que tú desobedezcas, tú vas a morir. Esa era una ley ya para toda la humanidad, porque Adán y Eva fueron nuestros primeros padres y de ahí se desarrolló toda la humanidad para que usted vea las consecuencias del pecado. Y por esto también dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que no tiene pecado o que no ha pecado. Pero gracias al Señor que Cristo vino hace 2020 años. ¿Cuántos dicen amén?
Cristo vino para deshacer las obras del pecado, para deshacer el pecado por completo, para raer el pecado por completo, amados hermanos, porque antes de venir Cristo tenía que sacrificarse un animal, y esa sangre de ese animal quitaba el pecado, pero no lo quitaba del todo, lo tapaba, lo cubría. Pero Cristo Jesús hizo un sacrificio único por toda la humanidad, y ahora Él no lo cubre el pecado, no, Él lo arranca de raíz. Alabado sea el Señor. Es decir, que el pecado en cada uno de nosotros ha sido sacado de raíz, pero tiene que haber en nosotros una perseverancia en el Señor, porque cada día pecamos contra el Señor. Eso es tan delicado, hermano, que hasta con el pensamiento nosotros pecamos contra Dios. El Señor Jesucristo le dijo a todos, no solamente a los religiosos, sino a todos: oíste que fue dicho antes, tiempo de la ley, oíste que fue dicho, pero yo os digo ahora. O sea, el asunto es más profundo ahora, porque si antes en la ley el pecado era en el adulterio, tenían que encontrar a la persona practicando el adulterio, y entonces era reo de muerte. Eran reos de muerte los dos. Lo que pasa es que en esa ocasión, en el libro de San Juan, capítulo 8, donde le llevaron a una mujer adúltera al Señor y la encontraron en el mismo acto de adulterio. Pero los maliciosos, los malévolos religiosos, nada más le llevaron a la mujer. ¿Se ven? ¿Por qué no llevaron al hombre también? Porque dice la palabra que eran los dos que tenían que morir. ¿Se ven? Entonces, había pecado en los dos estaban pecando. Ahora bien, el Señor dice: oíste que fue dicho a los antiguos en el tiempo de la ley, no cometerás adulterio. Y ahora para nosotros, ¿qué dice el Señor en su ley, en la ley de Cristo? Que si usted mira a una mujer para codiciarla, usted ya adulteró en su corazón. Eso es un pecado, y usted tiene que arrepentirse de ese pecado morboso, de ese pecado de adulterio que usted albergó en su mente y en su corazón. Tiene que pedirle perdón al Señor y decirle al Señor que renueve su mente, que limpie su mente, y que cada vez que le lleguen esos pensamientos, entonces usted pueda decirle que les renueve su mente de tal manera que usted piense en cosas buenas, en cosas agradables. Si usted tiene su esposa, confórmese con su esposa. Gloria a Dios. ¿Cuántos caballeros dicen amén? Sí, eso es lo mejor. Mire, Dios se alegra, Dios se agrada y se pone contento cuando usted está feliz con su esposa y usted no mira a otra mujer para codiciarla, porque en maldad y en pecado está cuando esto sucede. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado nos separa de Dios. ¿Cómo así? Sí, hermano, el pecado nos separa de Dios. Así como Dios tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén por causa de su pecado, así también está para los días que estamos viviendo hoy. Cuando usted y yo estamos en pecado, el Señor se aleja de nosotros. Mire, en una ocasión cuando Dios sacó a su pueblo Israel, el pueblo hebreo de allá de Egipto, Dios se dio cuenta que era un pueblo muy terco y que le gustaba mucho el desobedecer y practicar el pecado. Y mire lo que le dijo el Señor a Moisés, que le dijera a su pueblo: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El pecado hace que Dios se llene de ira y envíe juicio. Por causa del pecado, mucho pueblo de Israel quedó postrado en el desierto, hermano. Y recuerden Datán y Abirán, Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron también y tenían un corazón ennegrecido, querían el sacerdocio que Dios le había dado a Aarón, a Moisés y a Aarón. Hermanos, ¿y qué pasó con esta gente? Porque su corazón estaba negro, estaba sucio. Dios tuvo que eliminarlo.
Se lo tragó la tierra. Y Dios le decía a Moisés, yo no voy a ir con ustedes porque yo me conozco, yo sé que soy un Dios todopoderoso y yo cuando vea que ustedes son tan desobedientes, tan rebeldes, no podré contenerme y lo voy a consumir. Hermano, es duras cosas caer en las manos de Dios. Usted tenga cuidado, amado hermano, no practique el pecado. Practique la obediencia y séale fiel al Señor. Porque el Señor está en medio de nosotros. Y si vivimos una vida hipócrita, entonces, ¿qué será, hermanos? ¿Qué será de nosotros? Ahora bien, amados hermanos, Cristo Jesús vino para redimirnos del pecado. ¿Pueden decir amén a eso? Cristo vino para redimirnos del pecado. Cuando le llevaron la mujer adúltera al Señor, que Él le dijo, el primero que ustedes entiendan que no tienen pecado, sea el primero que tire la piedra contra la mujer, porque la querían apedrear. Y el Señor, escribiendo con un dedo en tierra, todos empezó a remorderle la conciencia y a darse cuenta, sí, yo soy pecador, sí, yo he robado, sí, yo he adulterado, sí, yo he fornicado, sí, yo he hablado mentira. Y se fueron saliendo, se salieron todos, nada más quedó el maestro ahí. Cuando levanta la cabeza el maestro, él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? No, maestro, ninguno me condenó. Pues yo no te condeno. Vete y no peques más. El Señor, que era el dador de la misma ley, de la mismo mandamiento del Señor, dijo, pues ni yo te condeno. Jesucristo tenía el poder y la autoridad para perdonar los pecados, los tiene aún. Él está dispuesto a perdonar los pecados de toda la gente del mundo si se arrepienten. Porque hay una parte que el Señor nunca va a hacer en el ser humano. Y esa parte es la que le corresponde al mismo ser humano. Es reconocer su actitud, es reconocer que es pecador o pecadora. Y entre nosotros mismos también tenemos muchas veces que admitir y reconocer cuando fallamos, y para eso está el altar en la iglesia, para venir de rodillas. Pero si no estamos en la iglesia, también tenemos nuestra habitación donde podemos ir de rodillas y decirle, Señor, perdóname, yo pequé contra ti, alabado sea el Señor. Es bueno, amados, que tengamos en cuenta que nosotros podemos enseñorearnos del pecado y no el pecado de nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Puedes tú decir que tienes un corazón limpio? Si no tienes tu corazón limpio, el Señor está aquí en medio nuestro y Él quiere limpiarte. Él quiere hacer un trabajo en tu corazón de tal manera que tú tengas un corazón sano y que tú tengas un corazón puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tienes tú quizás una situación, te da vergüenza que tú pecaste y tienes temor de venir donde el Señor y decirle, yo pequé? Ten cuidado, porque es el enemigo que está trabajando para que tú mantengas eso ahí oculto. Mientras lo mantienes oculto, no podrás progresar, no podrás triunfar. Tienes que confesarle al Señor tus pecados y decirle que te ayude a no desobedecer y hacer su voluntad. Por eso dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere alguien confesar alguna actitud al Señor, algún pecado que haya hecho, que quizás lo ha mantenido ahí oculto? Mire, no va a progresar espiritualmente si mantiene ese pecado ahí oculto. Si mantiene quizá esa raíz de amargura, si mantiene esa diferencia entre ese hermano. ¿Cuántas cosas pone el enemigo que se convierten en pecado? Mire, es tan así que dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es una responsabilidad muy grande ser cristiano, pero se puede. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya usted y yo sabemos lo que es bueno, tenemos que practicar lo bueno siempre, porque si no lo practicamos, entonces eso se constituye en pecado. Hoy el Señor está dispuesto a limpiarnos.
El Señor no quiere ver hoy en día en su camino a un tal Coré, Datán y Abirán, ni también a muchas personas que se oponen muchas veces a lo que Dios quiere hacer. No esté usted luchando contra Dios, porque no va a ganar. Eso es como usted, como el apóstol Pablo, cuando el Señor lo llamó, el Señor le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Señor quiere que estemos a cuenta. El Señor quiere que nuestras cuentas estén arregladas. Si bien usted le entregó su vida al Señor hace tantos años, pero quizá usted ha ido acumulando cosas, confiésele al Señor sus pecados. Arrepiéntase, porque el Señor quiere un día decirle: bienvenido o bienvenida al reino de los cielos. Bienvenido, hijo mío. Bienvenido, tú triunfaste. Alabado sea el Señor. Tú mantuviste el pecado a raya, lo mantuviste pisado. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiere alguien entregarle su vida a Cristo hoy? ¿Hay alguna persona que no le haya entregado su vida a Cristo, que se dé cuenta que ha estado viviendo en pecado, en desobediencia? ¿Quieres tú ser una nueva criatura en Cristo? Él quiere perdonarte hoy. Él quiere limpiar tus pecados. Él quiere limpiar tu corazón de todo pecado y de toda maldad. Él quiere poner tu corazón así como una hoja de papel blanca. Pero debes tomar la decisión, debes venir a Cristo. Gloria a Dios. ¿O no? Todos somos cristianos, todos estamos claros en cuanto a esto. Alabado sea el Señor. Pues entonces, que seamos edificados con esta palabra. Amén, hermano. Ya yo he sido edificado, porque le he dicho que antes de traer el mensaje y preparando el mensaje, eso me confronta a mí primero, y quiero estar siempre cumpliendo con lo que le traigo a la iglesia de parte del Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta hermosa mañana. Vamos a seguir hacia adelante, hermanos. No le demos lugar al enemigo, no le demos lugar al pecado. Vamos a mantenernos limpios y puros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe estar limpio. Vamos a seguir en esta situación que el Señor ha permitido, pero siendo luz y siendo sal, sazonando este mundo que está en descomposición. Dios les siga bendiciendo a todos. Pónganse de pie. Y gracias por el esfuerzo que han hecho de estar aquí presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Tuya es la honra y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Gracias porque nos ha permitido estar en tu casa, adorando, bendiciendo tu nombre, exaltándote, Señor, y agradeciéndote tantos beneficios que tú nos das cada día. Gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra han llegado a nuestros corazones. Permítenos, Señor, ponerla en la práctica diaria para que así sean efectivas. Señor, que el pecado nosotros lo podamos mantener pisado, Señor. Que seamos nosotros que nos enseñoreemos, Señor, del pecado. Que no le demos lugar al enemigo en el nombre de Jesús. Que toda malicia del enemigo sea reprendida. Que nuestras mentes, Señor, estén completamente selladas con relación al pecado, Señor amado. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Todos los que no pudieron venir, bendícelos también. Los que están enfermos, Señor, declaramos salud para ellos. Los que estén afectados del coronavirus y de otras enfermedades, Señor, te rogamos que los sane. Declaramos, Señor, salud para ellos, oh Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Todo lo hemos hecho para tu honra y para tu gloria. Llévanos en paz a nuestras casas. Y gracias por los alimentos que tú has de proveer, Señor, para nosotros, que nos sean de provecho de una manera especial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso grande al Cristo de la gloria. Dios les siga bendiciendo a todos.